En esta clase analizaremos el segundo tipo de integrales de superficie. Pero vamos a comenzar hablando de las superficies orientables y las no orientables. Imaginemos una cinta de papel rectangular. Si unimos los extremos y los pegamos, se formará una superficie cilíndrica circular, superficie que ustedes conocen. Pero si antes de unir los extremos, uno de ellos lo giramos 180 grados, la superficie que se obtiene es como la que podemos ver, y se llama cinta o banda de Möbius, y tiene algunas particularidades. Imaginemos un hombrecito caminando por la cinta a partir de un punto P. Cuando llega nuevamente a ese punto, se encuentra del otro lado de la cinta. Y si sigue caminando en la misma dirección, va a volver a llegar al punto P del lado de donde salió, y sin haber atravesado nunca el borde o frontera de la cinta. La misma comprobación la podemos hacer si fabricamos la cinta y la recorremos con un lápiz sin levantar la punta. Habremos hecho una línea por toda la cinta, mirándola de un lado o del otro. Esto es posible porque en realidad la cinta de Möbius es una superficie de una sola cara. Las superficies de una sola cara se llaman superficies no orientables. Si hiciéramos lo mismo en la superficie cilíndrica, podríamos caminar o dibujar la línea con el lápiz en la cara interior o en la exterior. Y para pasar de una cara a la otra, necesariamente deberíamos atravesar un borde. Las superficies de dos caras, como esta de la superficie cilíndrica circular, y como todas aquellas con las que vamos a trabajar, se llaman superficies orientables. Consideremos una superficie que tenga plano tangente en todos sus puntos, excepto en la frontera. En cada punto x y z podemos marcar dos vectores normales de sentido opuesto. Llamémoslos n1 y n2. Si elegimos cualquiera de esos vectores normales en todos los puntos x y z de la superficie, y ese vector normal varía con continuidad sobre toda la superficie S, la superficie será orientable. Vemos que pasa lo mismo si elegimos n2. Pero si lo hacemos en la cinta de Möbius, cuando ese vector normal recorra la superficie y llegue al punto de partida, será el vector opuesto. En ella no se verifica la continuidad. Volviendo a la superficie que sí es orientable. Esa elección del vector normal le proporciona a la superficie lo que llamamos una orientación. Hay dos posibles para cualquier superficie orientable. Si la superficie está expresada como z igual a una función de x e y, el vector normal que habíamos hallado, menos z derivado respecto de x en y, menos z derivado respecto de y en j, más 1 en k, tiene la componente k positiva. Entonces proporciona una orientación de la superficie hacia arriba. Si tomamos el opuesto, tendremos una orientación hacia abajo. En superficies cerradas, consideramos por convención como orientación positiva aquella en la que los vectores normales son salientes de la superficie, y orientación negativa cuando los vectores normales son entrantes. Ahora sí, comencemos a analizar las integrales de superficie del segundo tipo o de campos vectoriales. Supongamos una superficie plana de área S y un fluido que la atraviesa con una velocidad constante representada por el vector B de componentes B1, B2 y B3, cada una de las cuales es un número real. Llamamos flujo o caudal y lo simbolizamos con la letra φ mayúscula a la cantidad de fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Y es lo que vamos a tratar de calcular. Podemos considerar que en cada unidad de tiempo, el fluido que atraviesa la superficie determina un cuerpo cuyo volumen será el flujo buscado. Y ese volumen lo calculamos como el área de la base por la altura. El área de la base ya la conocemos, es S. Para calcular la altura, consideremos que el fluido se desplaza en la dirección del vector velocidad
el cual forma un ángulo φ sub i con la normal a la superficie. Un ángulo φ, perdón. El desplazamiento del fluido es el módulo de la velocidad por el tiempo, pero este último es un segundo, de manera que la altura resulta el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo φ. Podemos multiplicar la expresión de la altura por el módulo del versor normal, que es 1 y que no afecta. Y nos queda el producto de los módulos de dos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que no es otra cosa que el producto escalar entre dichos vectores. Finalmente, el flujo resulta el producto escalar entre el vector velocidad y el versor normal multiplicado por el área de la superficie. Ahora bien, lo que analizamos hasta ahora fue un caso muy particular. En un caso más general, la superficie no es necesariamente plana, sino que será una superficie orientable a la veada. Y la velocidad del fluido no necesariamente será constante, sino que en general será un campo vectorial diferenciable definido sobre la superficie S con sus tres componentes, funciones de x, y z. Es decir, que en cada punto de la superficie, la velocidad del fluido podrá variar en intensidad y sentido y será función de las coordenadas del punto. También en cada punto de la superficie, el versor normal puede tener una dirección distinta. Y lo que queremos calcular es el flujo que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Y para eso, subdividimos la superficie S en n rectanguloides de área delta S sub i. Marcamos en cada uno un punto P sub i, evaluamos la velocidad en P sub i y la consideramos constante en todo el rectanguloide. También consideramos el versor normal en P sub i. Como lo que sabemos hasta ahora es calcular el flujo a través de una superficie plana, consideramos como aproximación a la superficie de área delta SI a la porción de plano tangente a S en el punto P sub i y que tiene la misma proyección sobre el plano XY que delta SI. Al área de esa porción de plano tangente la llamamos delta S sub i'. Ya podemos aproximar el flujo a través del rectanguloide iésimo con la fórmula que obtuvimos para el caso particular. Y será delta φ sub i es aproximadamente igual a la velocidad en P sub i multiplicado escalarmente por el versor normal en P sub i y multiplicado por el área de la porción de plano tangente delta S sub i'. Y si sumamos las aproximaciones de los flujos en cada rectanguloide, tendremos una aproximación al flujo total a través de la superficie S. Para obtener el valor real de dicho flujo, ¿qué es lo que hacemos? Debemos achicar los rectanguloides haciendo que el área de todos ellos tienda a 0 y por lo tanto de las porciones de planos tangentes. Entonces, aplicamos el límite cuando el máximo delta S sub i' tiende a 0 de la suma anterior, y este límite define a la integral de superficie del segundo tipo a través de la superficie S de B por N diferencial de S, o integral de superficie del campo vectorial B a través de la superficie S, o interpretado físicamente, flujo del campo vectorial a través de la superficie S. También la podemos simbolizar de esta otra forma, donde el vector diferencial S sería el versor normal por el elemento de superficie diferencial S. Debemos ver ahora cómo se resuelven estas integrales de superficie del segundo tipo. Recordemos que la integral de superficie a través de la superficie S de B por N diferencial de S representa el flujo del campo vectorial B a través de la superficie S, donde ese campo vectorial, con sus tres componentes,
funciones de x, y z, es diferenciable sobre S. S es una superficie orientable que puede estar definida por sus ecuaciones paramétricas con x, y z en función de los parámetros u y b, o su ecuación vectorial con la función vectorial r de u y de b. Recordemos también que el versor normal lo obtenemos con el producto vectorial entre las derivadas parciales de la función vectorial r. Eso nos da el vector normal y luego lo dividimos por su módulo para lograr que tenga módulo 1. Para resolver la integral de superficie, debemos elegir una de las dos orientaciones de la superficie, considerando una cara con su respectiva normal o la otra cara con la normal opuesta. Y en base a la orientación elegida, consideraremos el signo correspondiente en la expresión del vector normal para que apunte en el sentido esperado. Finalmente, recordamos que el elemento de superficie es el producto del módulo del vector normal por el diferencial de área, es decir, diferencial u, diferencial de b o al revés. Y reemplazamos el módulo del vector normal por la expresión que acabamos de dar. Ahora bien, para resolver la integral de superficie, se la convierte en una integral doble en los parámetros u y b sobre un cierto recinto del plano UV, introduciendo previamente la ecuación de la superficie y desarrollando el integrando. Para eso, en el campo B, introducimos la ecuación de la superficie R de U y de B, es decir, reemplazamos las X y las Y por las correspondientes funciones de U y de B, reemplazamos también el versor normal y el elemento de superficie. Podemos simplificar el módulo del vector normal y llegamos a esta expresión más reducida, donde el integrando es el producto escalar de B por el vector normal. Desarrollemos ahora ese integrando. El campo vectorial B tiene tres componentes que son funciones de x, y z. Pero como debemos introducir en la integral la ecuación de la superficie en la que x, y z son funciones de u y de b, el campo B queda expresado de esta forma, donde cada componente es función de x, que es función de u y b, de y, que es función de u y b, y de z, que es función de u y de b. Para simplificar la simbología, llamamos a esas tres funciones P1, Q1 y R1, cada una función de u y de b. Por otro lado, desarrollamos el producto vectorial, indicado en el vector normal, armando y resolviendo el determinante de 3×3 correspondiente. Recordemos que las componentes de R derivado respecto de u son las derivadas parciales de x, y z respecto de u. Y las de R derivado respecto de b, las derivadas parciales respecto de b. Resolvemos por Laplace y vemos que en los determinantes de 2×2 que representan cada componente del vector normal, aparecen las derivadas de y de z respecto de u y de b, de z y de x respecto de u y de b, y de x e y respecto de u y de b. Y no son otra cosa que los jacobianos que ya conocemos. Si planteamos ahora el producto escalar que está indicado en la integral doble marcada como 1, nos queda la suma de los productos de cada componente del campo vectorial B por cada uno de los jacobianos. Esto último es muy importante a tener en cuenta porque si bien todo el desarrollo se hace un poco complejo, el resultado final con la práctica es fácil de recordar. Analicemos algunos casos particulares. Podemos ver el campo vectorial B que depende de las variables x, y z y vemos que en el integrando, una vez que introducimos la ecuación de la superficie, las componentes de ese campo quedan en función de los parámetros elegidos u y b. Vamos a ver ahora cómo resulta si elegimos como parámetros, por ejemplo, a x y a y.
la ecuación de la superficie sería en forma paramétrica z igual a una función de x e y, x igual a x e y igual a y, o en forma vectorial, la función vectorial r de x y igual a x en y más y en j más z de x y en k. La reemplazamos en el campo vectorial B, en la componente P, x e y quedan como están, porque son los parámetros, y z lo reemplazamos por la función z de x y, resultando una función que llamamos P1 de x y igual a P en x y z de x y. Y lo mismo para Q1 y para R1. Y para los jacobianos, en el primero debemos calcular las derivadas de las variables y y z respecto de los parámetros que ahora son x e y. Armamos el determinante con las derivadas de y respecto de x y de y derivadas de z respecto de x y de y. Y lo resolvemos. Como y no es función de x, su derivada respecto de x es 0 y respecto de y da 1. Y las derivadas de z respecto de x e y las dejamos indicadas. Dependerán de la expresión de la función z de x y. Si lo resolvemos nos da menos la derivada de z respecto de x. Armamos el segundo jacobiano con las derivadas de z y de x respecto de los parámetros x e y. Ahora la derivada de x respecto de x es la que da 1, la de x respecto de y da 0 y las otras las dejamos indicadas. Y el resultado es menos la derivada de z respecto de y. Finalmente, en el tercer jacobiano, tenemos las derivadas de x e y respecto de los parámetros que también son x e y. Dos derivadas son 0 y 2 son 1 y el resultado es 1. Y recuerden que dijimos que los jacobianos son las componentes de un vector normal a la superficie. De manera que en el caso de expresar la superficie en función de x e y que deberemos proyectar en el plano x y, el vector normal tendrá componentes menos z derivado respecto de x, menos z derivado respecto de y 1. Resultado en que en realidad ya lo conocíamos. Y ahora debemos reemplazar toda la integral de superficie para convertirla en una integral doble. Supongamos que esta es la superficie z igual a z de x y. Elegimos una orientación tomando, por ejemplo, la cara superior de la superficie en la que los vectores normales en cada uno de sus puntos apuntan hacia arriba. Entonces, el vector normal que obtuvimos es el correcto, porque tiene componente k positiva, lo que indica que apunta hacia arriba. En este caso, entonces, del doble signo que teníamos para la integral doble, elegimos el positivo. Si hubiéramos elegido la otra cara de la superficie con los vectores normales apuntando hacia abajo, estos serían opuestos al que obtuvimos con un 1 en la componente k. Y para tener en cuenta que el vector normal debería ser el opuesto, lo que hacemos es elegir el signo menos para la integral doble. Eligiendo x e y como parámetros, para obtener el recinto de integración debemos proyectar la superficie en el plano x y. Y finalmente resulta la integral doble en el recinto R del plano x y de P1, que es P en x y z de x y, por el jacobiano o primera componente del vector normal, que es menos z derivado respecto de x, más Q1, que es Q en x y z de x y, por el segundo jacobiano o segunda componente del vector normal, menos z derivado respecto de y, más R1, que es R en x y z en x y, por el tercer jacobiano o tercera componente del vector normal, que vale 1. Todo eso por diferencial x diferencial y o diferencial y diferencial x. Y dejo el doble signo adelante, del cual elegiremos uno de acuerdo a la orientación de la superficie que consideremos. Si ahora consideramos como parámetros a y y a z y expresamos la ecuación de la superficie como x igual a una función de y y de z,
En las componentes del campo vectorial reemplazamos las x por la función de y de z, e y z quedan como están por ser los parámetros. Y para hallar los jacobianos, ahora deberemos derivar respecto de los parámetros y z. Les dejo a ustedes que los verifiquen. El primero, donde derivamos y z respecto de y de z, da 1. En el segundo, tenemos las derivadas de z y x respecto de y de z, y resulta menos la derivada de x respecto de y. En el tercero, derivamos x e y respecto de y de z, y resulta menos la derivada de x respecto de z. Y podemos armar el vector normal con estos tres jacobianos. Ahora la superficie x igual a x de y de z la proyectaremos en el plano YZ. Consideramos una orientación de la superficie, eligiendo por ejemplo la cara con los vectores normales apuntando en la dirección del eje x positivo. Y como precisamente el vector normal que obtuvimos tiene componente positiva en y, esa expresión es correcta, y para la integral doble elegimos el signo positivo. Si tomáramos la otra orientación, considerando la cara con los vectores normales en el sentido de las x negativas, como son opuestos al vector normal que armamos, anteponemos a la integral doble el signo menos. Para determinar el recinto de integración, proyectamos la superficie sobre el plano YZ. Y finalmente convertimos la integral en doble sobre el recinto R del plano YZ, haciendo los reemplazos de las componentes del campo vectorial y las del vector normal, es decir, los jacobianos. Finalmente, si tomamos como parámetros a z y a x, y la superficie la expresamos como y función de z y de x, en las componentes del campo vectorial, al introducir la ecuación de la superficie, quedarán con x y z, que son los parámetros, e y se reemplaza por la función de z y de x. Calculamos nuevamente los jacobianos, derivando respecto de los parámetros z y x. El primero resulta menos la derivada de y respecto de x. El segundo ahora es el que da 1. Y finalmente, el tercero, derivando x e y respecto de los parámetros z y x, da como resultado menos la derivada de y respecto de z. Ya pueden ir imaginándose una regla mnemotécnica para acordarse las expresiones de los jacobianos para cada uno de los tres casos y el orden en que quedan. El vector normal en este caso resulta menos la derivada de y respecto de x, 1, y menos la derivada de y respecto de z. Nuevamente debemos elegir una orientación para la superficie, que ahora proyectaremos en el plano zx. Si elegimos la cara en que los vectores normales apuntan en la dirección de las y positivas, el vector normal hallado es correcto, porque la componente en j es positiva. Y para la integral doble, elegimos el signo positivo. En cambio, si tomamos la cara con las normales en sentido contrario, como el vector normal que vamos a usar tiene componente en j positiva, para compensar anteponemos un signo menos a la integral doble. La proyección de la superficie debe ser en el plano zx, donde consideraremos el recinto. Y finalmente planteamos la integral doble sobre el recinto R del plano zx y reemplazamos las componentes del campo vectorial en función de los parámetros y las multiplicamos por los jacobianos o componentes del vector normal. Si bien con todo esto ya están en condiciones de resolver las integrales de superficie del segundo tipo, vamos a comentar que hay otra forma de indicarlas. Aparecen así en algunas publicaciones. Y de hecho en la guía de trabajos prácticos muchos ejercicios están planteados de esta otra forma.
se usa una igualdad, que se puede demostrar, pero en este momento no lo vamos a hacer, que dice que el jacobiano que indica las derivadas de x e y respecto de los parámetros u y b, multiplicado por diferencial de u, diferencial de b, es igual al producto de los diferenciales, diferencial x y diferencial y. Y análogamente, el jacobiano con las derivadas de y y de z por diferencial u y diferencial de b es igual a diferencial y, diferencial z. Y el tercero, en el que derivamos a z y a x, multiplicado por diferencial u, diferencial de b, es igual a diferencial z, diferencial x. Con estas equivalencias, la integral de superficie se suele escribir de esta forma, donde en el integrando aparecen las componentes originales del campo vectorial, p de x y z, q de x y z y r de x y z, multiplicadas en el orden indicado por esos productos de diferenciales, diferencial y, diferencial z, diferencial z, diferencial x, y por último, diferencial x, diferencial y. Y a partir de la integral de superficie escrita de esta forma, también podemos pasar a la integral doble para poder resolverla en el recinto con los parámetros u y b elegidos, introduciendo la ecuación de la superficie con esos parámetros en las componentes del campo vectorial y reemplazando esos productos de diferenciales por el jacobiano correspondiente multiplicado por diferencial de u, diferencial de b. Y lo mismo con los otros términos. Resumiendo, tenemos esta forma alternativa de expresar la integral de superficie, que se convierte para su resolución en una integral doble en el recinto R del plano V, introduciendo la ecuación de la superficie en función de esos parámetros y reemplazando los productos de diferenciales por los jacobianos multiplicados por diferencial de U, diferencial de B. Trabajando en coordenadas cartesianas, como lo haremos en la mayoría de los ejercicios, si la ecuación de la superficie está expresada en los parámetros x e y, las componentes del vector normal, que son los jacobianos, resultan menos z derivado respecto de x, menos z derivado respecto de y 1. La integral doble queda sobre el recinto R del plano x y. Introducimos la ecuación de la superficie en función de esos parámetros en las componentes del campo y vamos multiplicando por esos jacobianos. Si la ecuación de la superficie está expresada en los parámetros y z, las componentes del vector normal, o sea los jacobianos, resultan 1 menos x derivado respecto de y menos x derivado respecto de z. A esta altura seguro que ya descubrieron cómo recordarlos. La integral doble queda sobre el recinto R del plano IZ. Nuevamente introducimos la ecuación de la superficie en función de y de z y multiplicamos por los jacobianos. Y lo mismo si los parámetros son z y x. La normal tiene componentes menos y derivado respecto de x, 1, y menos y derivado respecto de z. Y la integral doble queda sobre el recinto R del plano IZ. Introducimos la ecuación de esta superficie y vamos multiplicando por los jacobianos. Y ahora sí, esto ya se hizo demasiado largo, los dejo descansar un ratito y después miran el siguiente video donde resolveremos algunos ejercicios.